Déjenme darles alguna opinión sobre el encuentro que hoy ha generado una expectativa ya en México y que mañana comenzará en Ciudad Juárez. Quiero comentarles en primer lugar que sé muy bien que esta reunión fue una reunión programada desde hace varias semanas entre el Gabinete de Seguridad Nacional de México y también los integrantes del mismo gabinete en el gobierno de los Estados Unidos. Los últimos acontecimientos muy lamentables y muy preocupantes que ocurrieron tanto en Ciudad Juárez como los de los últimos días en Monterrey, Nuevo León y en otras ciudades del país hacen aún más importante que este encuentro lo dimensionemos adecuadamente. ¿Me escuchan, muchachos? Y por lo tanto, estos últimos acontecimientos que han cimbrado al país y han impactado también en la zona fronteriza a la parte norteamericana, deben mostrarnos claramente la magnitud del reto que tiene nuestro país para enfrentar al crimen organizado, a la delincuencia organizada y a la violencia que genera su actuación. Es evidente que el gobierno mexicano debe incorporar en sus planteamientos la necesidad de multiplicar los mecanismos de cooperación con diversos gobiernos en el mundo que han enfrentado retos semejantes. Estoy pensando en el gobierno de Italia, en el gobierno de Colombia y en el propio gobierno de los Estados Unidos, para enfrentar de manera integral retos que países del mundo han tenido en su momento y han enfrentado y han logrado éxitos importantes para enfrentar al crimen organizado y a la violencia. México requiere multiplicar sus mecanismos de cooperación y de contacto con otros gobiernos, y en este caso particularmente al gobierno norteamericano, por el impacto que se genera por toda esta situación en la frontera mexicana y en la frontera norteamericana, la frontera que compartimos los dos países. En segundo lugar, me parece que es importante solicitar a los integrantes del Gabinete de Seguridad Nacional, más la canciller que mañana estarán en esta reunión, que las conversaciones que tengan con la señora Clinton y con el resto de funcionarios de primer nivel del gobierno de los Estados Unidos se incorpore en la agenda de la discusión los mecanismos de cooperación de ambas naciones para enfrentar este reto mayúsculo, sin olvidar evidentemente un tema fundamental que es el deterioro social que se ha generado en el lado mexicano durante muchos años y que ha sido caldo de cultivo para este ambiente de violencia. Si el gobierno de los Estados Unidos tiene preocupación, como creo que lo tiene, para incorporarse en mecanismos de cooperación mutua, me parece que hay condiciones para que el Gabinete de Seguridad Nacional mexicano no solamente hable de temas militares, policíacos y de inteligencia, que seguramente nos tocarán, sino también incorporan un tema de la mayor importancia, que es la atención a la problemática social que se genera en la frontera mexicana. Reitero que me parece que es el momento de tocar con el gobierno norteamericano el tema de la posibilidad de liberar fondos compensatorios norteamericanos que puedan ser invertidos en la frontera norte del país para atacar la problemática social que es grave. Esto sería un gran paso adelante para no solamente ver asuntos de fuerzas públicas o fuerzas militares o inteligencia de los equipos de los dos gabinetes de seguridad nacional, sino también reconocer que el deterioro social, la grave situación social de la frontera, es un elemento insoslayable para cualquier estrategia que el gobierno norteamericano y el gobierno mexicano puedan hacer en sus respectivos territorios. Por ello, hago esta solicitud formal al Gabinete de Seguridad Nacional mexicano, que encabeza el secretario de Gobernación y la secretaria de Relaciones Exteriores, además del sector de Seguridad Pública, el de Defensa Nacional, el de Marina y el Procurador General de la República. Finalmente,
Me parece que no se puede olvidar en la agenda de mañana el de que México coloque el tema del tráfico de armas, que tiene dos responsabilidades. La primera de ellas es que es necesario que el gobierno mexicano inicie un esfuerzo de sellamiento de las aduanas mexicanas para impedir que las armas norteamericanas ingresen al territorio mexicano. Esa es su obligación del gobierno de México, cuidar sus aduanas y cuidar la frontera. Y esto debe ser complementado con un esfuerzo extraordinario que hasta ahora el gobierno norteamericano no ha realizado, en el sentido de incorporar mecanismos más enérgicos de vigilancia para impedir que las armas que se venden legalmente en Estados Unidos a ciudadanos norteamericanos pasen de inmediato a manos de contrabandistas para ser introducidas a México. Nadie pretende evitarle a los ciudadanos norteamericanos que ejerzan su derecho constitucional, que está contemplado en la Cuarta Enmienda, de adquirir armas para su protección. Pero en la legislación norteamericana está prohibido el contrabando de armas a cualquier país del mundo. Y lo que está ocurriendo en la frontera es un contrabando masivo de armas compradas en armerías norteamericanas y que de inmediato, aún sin desempacar, son introducidos por contrabandistas a territorio mexicano. Creo que llegó el momento de afinar la colaboración entre los dos gobiernos para ponerle un freno al trasiego de armas compradas en Estados Unidos y luego contrabandeadas ilegalmente hacia territorio nacional. Finalmente, expresar que espero de la reunión de mañana resultados concretos, no solamente un encuentro protocolar, resultados que permitan medidas conjuntas de colaboración mutua entre los dos gobiernos en sus respectivas responsabilidades y territorios, para que esta coordinación entre ambos gobiernos enfrente de manera mucho más efectiva y eficaz esta amenaza de la delincuencia, que se ha atrevido ya incluso a realizar movilizaciones públicas de bloqueos de avenidas como en Monterrey, Nuevo León. Y por supuesto, lamentar enormemente la pérdida de vidas humanas de civiles, de los jóvenes estudiantes del Tecnológico de Monterrey, y por lo tanto le envío nuestro más sentido pésame al rector del Tecnológico de Monterrey por la pérdida de dos brillantes alumnos que fueron abatidos en un encuentro violento entre las bandas que bloquearon las avenidas de Monterrey y el ejército mexicano. Esa es la declaración que quisiera hacer a los muchachos. Senador, buenas tardes. Hola, Frida, buenas tardes. Preguntarle dos cuestiones. La primera, senador, hay quienes dicen, otros legisladores, en concreto Ricardo Monreal, que este tipo de reuniones de tal nivel del Gabinete de Seguridad